menos el Commonwealth, que lo vamos a dar luego. Yo quería decirles que de las 7, ¿sí? Sí. Puse el jueves, creo, miércoles o jueves, de esta semana que pasó, para el 26, un trabajo práctico, ¿sí? Que es de 4 preguntas, creo. Va a ser bastante, es decir, los trabajos prácticos que les pedimos van a ser bastante parecidos a alguna de las cosas a desarrollar a las que les vamos a pedir en el parcial, porque tienen todos los elementos, sea libro abierto, tienen todos los elementos allí para poder, en fin, evaluar, copiar algunas cosas, comparar otras, pero siempre realmente se nota quién leyó más a quién leyó menos y hace nada más que un copy-paste. Se nota. Nadie lo hizo en todas las preguntas, nadie, es decir, pues si no, no hubieran aprobado claramente, como dijo Lili, vimos que se habían esmerado al menos en utilizar esta modalidad que nos da estas circunstancias, esta coyuntura, y bueno, y leer, lo cual fue muy interesante de poder ir evaluándolos, a ver si van entendiendo más que nada, ¿no? Y eso se notó la comprensión. Eh, con más ahínco, quienes se lo tomaron más en serio, algunos de los trabajos, porque ni siquiera fue parejo para todos todo, es decir, por ahí alguno, ¿no? Fue un poquito más flojo y otros más en serio, y se nota muchísimo. Les puedo asegurar que de este lado hemos tomado de varias modalidades, con varias modalidades. A libro abierto hace rato que venimos tomando, es como que somos unas precursoras, ¿no, Lili? En el Solamente final, nosotros con los siempre, mapas en vez de libro conceptuales. abierto les comento, ni siquiera era libro abierto, era mejor todavía. O sea, ustedes conocen UNSA, así que los pizarrones de UNSA, cuanto más fuera grande el aula, nos favorecía, porque en el final nosotros permitíamos colocar en el pizarrón, pegadito con cinta scotch, todos los trabajos que cada una tenía que hacer. Lo mismo que le estamos diciendo, cuanto mejor sea el trabajo ahora, mejor los va a ayudar para el parcial. Entonces, sobre ese trabajo que estaba regadito en la tele, en el parcial, ¡ay! En, el, En el pizarrón, en los vidrios, en el pizarrón, en lugares que se pudiera pegar. en el pizarrón, nosotros mirábamos, leíamos cada uno, por ahí al principio había un gran silencio, pero estábamos evaluando, viste, el contenido, que había o que no había, y después sobre eso realizábamos, realizábamos e intercambiábamos preguntas. Bueno, parte de ese realizar e intercambiar, nosotros nos gustaría, en la clase de hoy, sobre todo en esta segunda parte, nosotros tenemos, tanto Roxana como yo, tenemos preparado un trabajo que vamos a hacer en clase hoy. ¿En qué consiste ese trabajo? En un aprendizaje para comprender parte de lo que puede llegar a ser el examen. Pero el trabajo lo vamos a hacer en equipos, o sea, porque dependiendo la cantidad de gente, por eso no lo podíamos anunciar antes, nosotros vamos a decirles, bueno, trabajen, vamos a darle el trabajo, lo van a poder descargar, ahora me voy a fijar si ya está cargado o no, y en esa descarga que van a hacer, les vamos a decir, bueno, van a trabajar tales alumnos, ustedes, con panel abierto, no hay ningún problema, pero para que sea de intercambio y de elaboración de que cada uno pueda ver una parte u otra de lo que están leyendo y analizando. ¿Entendido? Es decir, vamos a trabajar sobre fuentes, vamos a trabajar sobre legislación, vamos a trabajar sobre control constitucional, pero queremos que ustedes sepan mirar y extraer lo que necesitan para comprender la pregunta que hacemos. Y como nos tienen en línea, nos pueden preguntar, ¿va por este lado, va por el otro? O una cosa así. Bueno, yo tengo una pregunta. Eso es preguntar. Sí, tengo una pregunta. ¿El parcial sí va a ser quién va a hablar. Decime quién Natalia. va a hablar. Listo, Nati, dale. El parcial sí va a ser individual, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, ok. El parcial es individual y
lo de hoy lo hacemos a la manera de que nos permitan el tiempo que nos da el Zoom, más el tiempo que nos dura la clase, de poderlo hacer sobre 2 temáticas distintas para eso. Pero justamente queremos aprovechar la mayor cantidad de tiempo del Zoom segundo y del Zoom tercero para que ustedes nos lo puedan enviar después del trabajo. Lo vamos a hacer en clase, pero después hagan una pequeña síntesis, un abstract, para mandarlos. ¿Por qué les pido esto? Porque tiene que quedar en el sistema. Entonces, nosotros estamos trabajando, pero necesitamos que en el sistema quede cargado. Yo a una de las chicas que le corregí el trabajo práctico, necesitaba que me envíe el trabajo por la vía correcta, porque me había puesto el trabajo y había presentado los 2 juntos, y entonces le figuraba cargado uno solo. Después me voy a fijar quiénes eran. Pero creo que el turno de ustedes no es, que es a la noche, pero sepan por qué es esto de que cuando les pedimos un vencimiento, realmente lo necesitamos, más que por Roxana y por mí. Nosotros podemos decirle, bueno, está bien, si fuera en clase entendemos lo que les pasa y todo, pero sinceramente lo necesitamos porque no podemos manejar el sistema cambiando eso. Entonces, respecto al trabajo que vamos a hacer hoy, al final, esto que ustedes elaboran, que va a ser chiquito, por favor, envíenlo como trabajo al curso, ¿sí? Lo suben como suben cualquier trabajo. Roxy, ¿querés agregar algo más? ¿Quieren preguntar algo ustedes? Yo no sé si querés que, yo no lo subí todavía, Sí. porque en realidad van a ser... Subilo más tarde, que si no nos vamos a hacer lío, ¿sí? Bueno, perfecto, bueno. Escúchame, espera que alguien me quiere preguntar algo, pero no dice quién, a ver. Dale. El recuperatorio el 22 ya está. Por más que sea en equipo, cada uno debe entregarlo. Ay, Melina, qué linda pregunta. Tengo que aprender, no sé. Escúchame. No, podemos poner en grupo, ahora lo tenemos que analizar, porque hay una opción para poner en grupo, ¿te acordás? Sí, la tengo, pero no la tengo. ¿Sabes lo que pasa? La tengo, Rox, pero ¿sabés qué me pasa? No sé en la calificación, Rox, cómo el sistema lo toma. Entonces, por ahí nos conviene que pongan los nombres y apellidos todos, pero que nos manden los 5 y nosotros saber qué tal equipo eran. ¿Por qué? Porque por ahí, si lo pongo en grupo, después no me lo toma para los promedios. ¿Sabéis por qué? Lo sé por otros cursos que he tenido a la vista de otros profesores. No se los toma para el promedio, y la idea es que puedan todos promediar a ver si pueden alcanzar el promedio para no ir al final. En general, todo el mundo tiene excelentes calificaciones como para que le dé la asistencia y los trabajos prácticos. Ahora se tienen que esmerar ustedes. ¿Está? Bueno, Rox, ¿alguna aclaración, alguna pregunta más de alguien? A ver. Si alguien tiene que preguntar algo, me levanta la manito y damos. Preguntas no hay. Yo tengo... ¿Quién? Hay alguien preguntó. Natalia, a ver, tengo una pregunta sobre el Zoom del jueves. Facundo. Porque tengo un turno en el banco. Ah, tiene el mismo día que yo. El Zoom del jueves, no, pero ese es el 21. El 21 fue un error de... Okay. Decir, de tipeo. De tipeo, exactamente, porque como el 25 era feriado, bueno. O sea, la historia es así, nosotros no queríamos ocuparle el feriado, pero también tenemos que tener cuidado porque muchos de ustedes tienen o home office o algo por el estilo, o familia, y no queremos ocuparle tampoco fuera del horario, salvo que estén conforme todos. Así que, ¿para cuándo lo pasaste, Rox? No, el 21 directamente, yo siempre les dije que lo íbamos a charlar como para no, digamos, justamente no interferir con otras actividades o incluso con otras clases, porque no sabemos cuál es el profesor que decide dar presencial, por video presencial. Así que no se preocupen, el 21 no se va a hacer. A mí me pasa ya lo acomodamos las cosas para que no sea necesario. Listo, a mí me pasa, por ejemplo, que yo tenía todo programado para hoy, tener todo libre digamos, desde las 8 a las 12, y ayer por la noche, a las 23 horas, nos pusieron una clase que vamos a necesitar una de las compus que están en donde yo estoy, y listo. Bueno, ¿preguntas de dudas? Sí, yo, Natalia. Dale, Nati. En el trabajo práctico número 1, a mí me pasó que
que la respuesta que ustedes me dieron fue que el trabajo estaba bien hecho, pero yo me saqué un 6 y lo que me causa duda es saber qué es lo que estaba mal, porque como esto va a entrar en el parcial, no sé exactamente qué es lo que me faltó. En general te cuento, en general cuando tenían un 6, no es que está mal, porque si no, no estaría aprobado. En general, cuando es un 6, es que era demasiado breve o muy flojo. Era como diciéndoles, bueno, es el primero, hicieron nada más que lo súper básico y no desarrollaron o no elaboraron una respuesta. Es precisamente en este momento tu trabajo, no lo tengo en la mente, pero ese es el problema mayor. Hay personas que hacen una parte, por ejemplo, de la respuesta muy, muy concisa, muy breve, y no analizan quizás el material que uno le da. Por ejemplo, en la unidad de Derecho Argentino, muchas veces tuve casos, no me acuerdo ahora si es turno mañana o turno tarde, en que ni siquiera habían abierto el material que le dimos nosotros. O sea, lo pueden hacer con cualquiera, con el que le damos nosotros y con otro indicando la fuente. Pero tiene que ser a desarrollar sí o sí. O sea, no puede ser, el derecho comparado es la comparación de derecho. No, el derecho comparado dice fulanita tal que es la comparación de derecho porque considera que tal cosa, sin perjuicio de lo cual el otro autor, fulanito de tal, propone que no basta eso por sí solo, sino por tal otra cosa. ¿Nati? Claro, yo lo que hice fue evitar por ahí la mención de autores, pero sí desarrollé mucho y por eso no entendía qué era lo que faltaba. No, generalmente es por eso. Yo tengo otra consulta. Dale. Sol. Sí, dale, Sol. El trabajo que vamos a hacer hoy, ¿entra dentro de los temas para el parcial? Sí, el trabajo que vamos a hacer hoy es una práctica, cosa que ustedes en una de, ya les dije, en el parcial van a ser o 4 o 5, pero 2 preguntas seguro son para elaborar en base a criterios, y lo que queremos no simplemente que nos pongan, voy a hacer un ejemplo, estoy mirando, por ejemplo, ¿qué ley rige en tal lado? Rige la ley tal, vigente a partir de tal, rige la ley tal, no, rige la ley tal, no, rige la ley tal, vigente a partir de tal, fue sancionada por tal, y está el ámbito en espacial en el que se aplica es a fulano, sea mengano. Es decir, no es simplemente un acertijo, es un trabajo de elaboración y desarrollo. Es decir, necesitamos que muestren en la respuesta que ustedes comprenden, pero tienen el fundamento de lo comprendieron. Incluso pueden opinar distinto a Roxana, a mí o al autor que propongan. Pero si opinan distinto, hay que saber el porqué. Es decir, el porqué. Y justificar bien. Claro. O sea, por eso decimos a desarrollar. No es un multiple choice, no es una respuesta por sí o por no, no es un acertijo. ¿Rox? Sí, yo estaba tratando de buscar. Yo les voy a mostrar mientras tanto algo. Les dije que podían tener, perdón que me voy a empezar a mover, pero tengo acá cosas que no vamos a usar necesariamente porque le hemos cargado todo, pero esto que está acá, ¿lo leen de ahí o no? Sí. Bueno, les traje la Constitución que todos la conocen, porque muchas veces no le dan bolilla cuando se hacen los trabajos a esto. ¿Se ve? No se ve qué es. El índice. Artículo. Ah, sí. Simplemente el índice. Muchas veces el objeto lo pueden empezar a buscar por el índice, porque uno no tiene la obligación, nosotros abogados, tanto Roxana como yo y cualquiera, no tenemos la obligación de saber toda la ley, ustedes tampoco, pero pueden ubicarse en el objeto, el contenido de la pregunta, ya en esto, y después ir, por ejemplo, a algo como hoy, en el cual van a ver, en la unidad 3 le dimos el preámbulo, pero también les dimos otra pregunta. Pero, por ejemplo, en estas primeras partes de toda Constitución, reitero, vamos a repetir, de toda Constitución, generalmente es, ¿qué es? ¿A qué tipo de gobierno, qué tipo de organización y a quiénes está aplicado? ¿Cómo? Después va a estar la segunda parte, que seguramente, cuando digo segunda parte, no en toda Constitución del mundo es igual. A veces no le llaman segunda parte, le llaman libro, pero generalmente es los derechos de las personas que viven o están en ese territorio. Y en otra de las partes, en este caso nosotros la segunda, la organización nacional. ¿Por qué digo la organización nacional? Porque nosotros lo que más vemos, y esto lo vimos y lo vamos a ver me refiero
por favor insistan en esto cuando estudian, es qué clase de gobierno es, qué derechos y garantías mínimamente tienen todos, nacionales y extranjeros, por ejemplo, y qué clase de organización política.